Sean todos bienvenidos nuevamente a una sesión de biología en el Ciencias Naturales en las pruebas I. En esta oportunidad vamos a iniciar cómo están organizados internamente los seres vivos. Sabemos de que la partícula más pequeña es el átomo, pero el átomo a su vez tiene partículas subatómicas en donde encontramos los electrones, los protones, los neutrones, etcétera. El átomo, pues al estar, se considera como la unidad más pequeña, pues la unión de varios átomos nos van a dar como resultado una molécula, como por ejemplo la molécula del agua, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. La unión de varias moléculas van a darnos como resultado una célula. Sabemos el concepto de célula, que es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo, donde parte todo, ¿cierto? Porque hace sus funciones, hace todo. Y cuando tenemos la unión de varias células, obtenemos como resultado un tejido, que ya este va a cumplir una función específica dentro del organismo. Conocemos diferentes tipos de tejidos, como el conectivo. A su vez se divide como en el óseo, el linfático. También está el tejido epitelial, que es relación con la piel. El tejido muscular, que hace énfasis con los músculos. Y el tejido nervioso, donde se encuentran las neuronas de nuestro cuerpo. A su vez, los tejidos, la unión de muchos tejidos nos dan como resultado un órgano, que es aquel que ya va a desempeñar una función específica en nuestro organismo. Por ejemplo, tipos de órganos como el corazón, que bombea la sangre, los pulmones, los que se encargan de hacer el intercambio en los procesos de respiración, del riñón, el páncreas, etcétera. A su vez, el órgano puede, la unión de varios órganos, el de varios órganos nos pueden dar como resultado dos categorías: los sistemas y los aparatos. Entiéndase por aparato el conjunto de órganos que se agrupan y coordinan para realizar una función general del organismo y mucho más amplia de ella. Por ejemplo, tenemos el aparato digestivo, que es el que se encarga de la digestión de nuestro cuerpo. En ellos participan el hígado, los intestinos, el páncreas, el esófago, el estómago, etcétera. Otro tipo de aparato está el aparato circulatorio, donde se encuentran órganos como el corazón, las venas, las arterias, los vasos sanguíneos, etcétera. Otro tipo de aparato es el aparato respiratorio, donde se dan los intercambios de gases. Ahí participan los órganos como los bronquios, los pulmones, etcétera, etcétera. Ya el sistema, como tal, es el grupo de órganos asociados que tienen una finalidad en común, de manera general, y estas están formadas por el mismo tipo de tejido. En este caso, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, que se encarga de protegernos de virus, de bacterias, de todo lo que nos quiera afectar. Ahí está el sistema inmunológico. Y la unión de todos estos niveles, nos dan como resultado el organismo, que comprenden ya toda la funcionalidad de manera adecuada en nuestro cuerpo. La digestión es uno de los procesos en los cuales pues se absorben los nutrientes, ¿cierto? Son transformados para así cumplir las funciones y la energía que nuestro cuerpo requiere día a día. Una característica muy importante en la digestión es la diferencia que se da en animales de tipo herbívoro y animales de tipo carnívoro. Es decir, que los animales de tipo herbívoro van a tener un proceso de digestión mucho más lenta, por lo que en su estructura, en su alimentación, contienen la celulosa, que a nivel de estructura es muy compleja de digerir, por lo que hace de que se haga mucho más grande los órganos que hacen parte de la digestión. Se dice de que en los herbívoros el intestino delgado es mucho más largo que el de los carnívoros, aproximadamente 10 veces, claro, porque tiene que tratar de digerir todo esos nutrientes que son complejos, y eso hace de que sea mucho más lento, incluso pueden demorar días haciendo ese proceso de digestión, por lo que su sistema digestivo como tal va a ser mucho más amplio, va a ser mucho más grande que con respecto a los de los animales de tipo carnívoro. Un tema muy importante en la biología es la genética, ¿cierto? Porque es la que nos permite estudiar las herencias biológicas de los seres vivos, saber cómo es el mecanismo, cómo se comportan los rasgos eh, de papá a hijo, de generación en generación, etcétera. Entre ellos hay unos conceptos muy fundamentales y básicos que se encuentran aquí. Por ejemplo, la herencia genética es la transmisión de las características biológicas de padres a hijos, de abuelos a nietos, de generación a otra generación, etcétera. El gen es aquel
contiene la información genética, donde está estipulada el ADN, que ya viene con la característica adecuada, y pues la característica puede ser un color de piel, un color de ojo, si el cabello es rizado, si el cabello es liso, etcétera, etcétera. El cromosoma, que son aquellas estructuras que son las que portan a los genes, o sea, los contienen dentro de ellas, y los alelos son aquellos donde son aquellas formas alternativas en que se puede formar un mismo gen y puede ser una variable de una u otra forma. En un cromosoma existen siempre dos alelos por cada gen diploide, es decir, uno viene de la madre y el otro viene del padre. Cromosomas pues, siempre van a tener siempre dos alelos por cada gen. En los cromosomas siempre van a haber dos alelos por cada gen. La herencia, unidad y estructura. Aquí hablaremos de cosas muy puntuales que se necesitan a la hora de uno determinar la característica fundamental y de dónde proviene esa característica. Entre ellos está el genotipo y el fenotipo, que el genotipo es aquel conjunto de genes en donde se mantiene como tal la característica que se puede poseer el individuo. Y el fenotipo como tal ya es la característica que observamos al hacerse esa unión, la interacción entre el genotipo y el medio. Por ejemplo, observamos el color de la flor. ¿Por qué es morada? Porque es blanca. Ya eso lo define el genotipo de acuerdo al cruzamiento. Pero al observar si es morada o es blanca, observamos que el fenotipo es el que nos dice esa característica. Otra característica muy importante en la herencia son lo que significa el término homocigoto. Es cuando pues los dos alelos que posee el gen son idénticos y por lo tanto pues se pueden representar siempre cuando hay dos letras mayúsculas o dos letras minúsculas. Se considera homocigoto el gen, el alelo. Y lo heterocigoto viene siendo aquel donde ya hay una combinación diferente y se representan entre letras mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Vamos a encontrar A mayúscula minúscula, B mayúscula B minúscula, B mayúscula B minúscula. Es un heterocigoto porque tiene unión de diferentes condiciones. Un alelo dominante es aquel que se representa con mayúscula y se expresa en el fenotipo. Es decir, que el fenotipo va a depender de si es dominante o no la característica que se está efectuando. Por ejemplo, aquí observamos de que al empezar con A mayúscula, estos dos, el color es morado, pero cuando empieza por minúscula nos damos cuenta de que no es el mismo color. Entonces el fenotipo va a depender de si es dominante o no el alelo. Y el alelo recesivo es aquel que se representa con minúscula y solo se expresa cuando no está el alelo dominante. En este caso, observamos de que la letra inicial no es mayúscula, por lo tanto, pues se considera un genotipo recesivo, factor recesivo, por lo que pues va a ser diferente a las otras dos. Entonces, si observamos estas dos combinaciones, sabemos de que ambas son homocigotos, solo que esta es homocigoto dominante, por empezar por la letra A mayúscula, y este es homocigoto recesivo. Y este va a ser un heterocigoto porque tiene la unión de dos letras, mayúscula y minúscula, pero su factor es dominante porque su letra inicial es dominante. El cuadro de Punnett es una herramienta que nos permite hacer posibles probabilidades de saber de que al cruzar dos especies, madre-padre, mirar las características que se pueden mantener a lo largo de las descendencias. Por ejemplo, aquí se muestra el resultado de un cruce entre dos flores púrpuras que tienen un factor dominante y un factor recesivo, es decir, dominante B, recesivo B minúscula. Entonces sabemos de que es de condición heterocigoto, es heterocigoto, pero es dominante. Entonces al hacer el cruce en nuestro cuadro vamos a ubicarlos en cada cuadro, cada letra y vamos a hacer este ejercicio. Me permiten un momento. Entonces vamos a hacer este con este, nos va a dar este que está acá. Cuando haga este con este, me va a dar este que está aquí. Luego cuando B minúscula me va a dar este que está acá. Y BB me va a dar este que acá. Observamos de que el cruce hubieron tres que nos dieron con la B inicial mayúscula. Es decir, que el carácter factor de ellos es dominante. Y observamos de que hubo un factor recesivo, por eso la coloración es diferente a púrpura, en este caso es blanca. Entonces los resultados nos dicen
25% de las plantas tienen flores blancas. Aquí observamos de que efectivamente de un 100%, 4 se considera 100%, el 25% se consideran flores blancas. Y el otro 75% serán púrpuras, donde observamos claramente de que hay uno que va a ser homocigoto y dos van a ser heterocigotos, ¿correcto? Heterocigoto dominante. Entonces, esto es lo que va a condicionar el fenotipo de este tipo de flores, ¿cierto? El color, la característica dominante. Entonces, aquí se sabe que el color púrpura se va a mantener mucho más con respecto al color blanco. Entonces, así serán los ejercicios de cuadro de Punnett, que son muy importantes para mirar esos cruces que podemos hacer de generación en generación y mirar características posibles que pueden salir. Otro tema muy importante en la biología es la ecología. La ecología, pues, es la ciencia que se ocupa del estudio de las interrelaciones entre los organismos y de su ambiente. A eso le llamamos ecosistema. En ese ecosistema pueden haber componentes bióticos y abióticos. Los ecosistemas, pues, a su vez, en otras palabras, no es más que los factores bióticos, en este caso, los animales, las plantas, ¿cierto? Que interactúan con los factores abióticos. Esos factores son aquellos, los abióticos son aquellos que carecen de vida. Por ejemplo, la luz, el agua, la temperatura, y en conjunto interactúan para, pues, convivir y llevar una excelente vida, aprovechando los recursos de cada uno, interactuando de una manera diferente. Los abióticos son aquellos que comprenden los fenómenos físicos y químicos, ¿cierto? Que se pueden estipular. Los fenómenos físicos como la lluvia, el suelo, la presión, y los químicos son aquellos donde ya hay unos componentes de los minerales, la salinidad, etcétera, que afectan a los organismos en aquellas condiciones. Los bióticos, pues, son aquellos que comprenden los seres vivos y es que existen en un ecosistema. Esas interrelaciones se forman entre plantas, animales, microorganismos que se desempeñan durante el ecosistema. Sabemos de que a lo largo del ecosistema siempre van a haber relaciones que se den entre uno u otros animales. Entonces, las relaciones se pueden considerar interespecíficas e intraespecíficas. Entiéndase por interespecífica aquellas que se usan, que hay una relación entre individuos de diferente población. Por ejemplo, el león, cuando va a cazar, ¿cierto? Va a interactuar en una población diferente. Y las relaciones intraespecíficas son aquellas donde se establecen relaciones dentro de una misma población, una misma especie. Por ejemplo, una colmena, ¿cierto? Un nido, ¿cierto? Un nido de pájaros, ¿cierto? Van a ver el mismo individuo. Las relaciones interespecíficas pueden ser muchas. Entre las más importantes cabe destacar el parasitismo, la depredación, la competencia interespecífica, el comensalismo y el mutualismo. Entiéndase por parasitismo que cuando un ser se alimenta de otro causándole algún daño, pero no la muerte de manera inmediata, como por ejemplo la garrapata que necesita sangre para alimentarse. La depredación, como tal, un ser vivo se alimenta de otro y ahí pues para poderse alimentar, por él necesita causarle la muerte. Vemos claramente el camaleón que se camufla para capturar a sus insectos, ¿cierto? Con su lengua, o también el ejemplo de los leones, los tigres, los animales felinos que siempre están cazando en manada, ¿cierto? Por eso se le dice depredador. Una competencia interespecífica, es decir, una competencia donde en común van a tener el alimento, van a buscar un alimento, un espacio. Entonces, por ejemplo, vemos la hiena y el buitre que ambos son carroñeros y están peleando un animal en descomposición. El comensalismo es aquel donde una especie se beneficia, pero la otra ni se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, los peces que se adhieren a la sustancia de los tiburones y funcionan, y cuando se agarran de ellos, pues se mueven, lo hacen que los viajen, entonces ellos aprovechan y pues evitan gastar energía a ellos y que no tampoco los casen a ellos. El mutualismo, como su palabra lo dice, mutuo, ¿cierto? Un beneficio mutuo donde nos asociamos mutuamente y los dos pues generamos un beneficio. Por ejemplo, las abejas con las flores, ¿cierto? Vemos de que las abejas depositan el polen de flor en flor y así ellas permiten reproducirse y ellas a su vez absorben el néctar y los nutrientes que hay en las flores de las plantas. Entre las relaciones intraespecíficas pueden haber dos, la competencia y la cooperación.
La competencia, pues, es aquella que se da a veces por, ya sea por dominar el territorio, por espacio, por alimento, pues decir quién es el que manda. En los leones se ve mucho más que todo ese tipo de competencia. En los felinos, que la autoridad siempre va a ser el que gane el combate, ¿cierto? Ya sea más que todo para quién es el que manda y quién es el que no manda. Y la cooperación es aquella donde se ponen de acuerdo todos los individuos para cuidarse entre sí, respaldarse y cuidarse de los depredadores. En eso vemos las hormigas que siempre trabajan en equipo, las abejas, ¿cierto? Siempre salen en manada y pues siempre buscan de manera coordinada, cooperando todos para recibir su beneficio. Los niveles de organización en los cuales están establecidos los ecosistemas, pues partimos de un individuo que puede ser cualquier ser vivo de cualquier especie, puede ser cualquier individuo. Por ejemplo, en este caso observamos un pájaro. Una población ya va a ser el conjunto de muchos individuos. Por ejemplo, va a haber una población de aves, ¿cierto? Que van a ocupar un espacio, viven en tal lugar con tales condiciones. Luego, la unión de varias poblaciones nos va a dar una comunidad donde van a interactuar diferentes tipos de especies en un mismo hábitat. Por ejemplo, observamos las aves con las flores, con las ardillas, con otro tipo de poblaciones, pero están interactuando entre sí. Y el ecosistema es cuando, como tal, ya hay interacción entre los factores bióticos y abióticos que definen el hábitat donde ellos van a estar. Sabemos que la condición del terreno, del agua, el tipo de clima, entonces eso va a determinar el ecosistema. Y la biosfera es aquel sistema donde están formados por el conjunto de todos los seres vivos del planeta y su relación. Entonces la biosfera es donde se dan todo ese tipo de ecosistemas y donde existen todos los ecosistemas que conocemos como el ecosistema acuático, el aéreo, etcétera, etcétera. Un flujo de energía es muy importante en los procesos de ecosistemas porque siempre se tiene que mantener un equilibrio. Entonces, todo lo que entra tiene que salir. Si entran nutrientes, entra oxígeno, entra agua, entra dióxido, también tiene que salir nutrientes, agua, oxígeno y dióxido de carbono para mantener un ciclo donde vemos de que van a interactuar productores, consumidores, los elementos abióticos y la descomposición que se dé entre ellos. Entonces, un flujo de energía es muy importante que tanto lo que entra también tiene que salir. La dinámica de los ecosistemas, donde pues se da a nivel trófico, que observamos de que se van a desempeñar a través de cadenas alimenticias o redes tróficas, en donde uno va a ser el alimento del otro y así de manera sucesiva. Vemos en un primer escalón los que son considerados los productores. En un segundo escalón, los que se alimentan de los productores se les puede considerar animales herbívoros. Tercer nivel, los que se alimentan del primario, los consumidores primarios, en este caso los herbívoros, y arriba pues pueden haber terciarios y cuaternarios dependiendo de cuáles son los animales involucrados en ese ecosistema. Aquí vamos a ilustrar qué son los productores. Son aquellos organismos que son capaces de fabricar su propio alimento, se consideran autótrofos, ¿cierto? Entonces, a partir de la materia inorgánica, ellos son capaces de producir alimentos, entre ellos encontramos las plantas, ¿cierto? Son los por excelentes productores en nuestro ecosistema. Los consumidores son aquellos organismos que al no poder fabricar su propio alimento, necesitan ir a rebuscarse la comida, o se consideran heterótrofos, donde ya ellos se van a alimentar de la materia orgánica viva, es decir, de otro animal. Entonces, en estos pueden ser los consumidores primarios, que son aquellos que se alimentan directamente de los productores. En ellos encontramos los herbívoros, ¿cierto? Que son los que se alimentan de las plantas. Y a su vez, los consumidores secundarios son aquellos que se van a alimentar de esos consumidores primarios. Aquí en los consumidores secundarios, pues, pueden haber hasta terciarios, cuaternarios, dependiendo de cuál sea la red alimenticia o red trófica que esté involucrada en ese ecosistema. Y por último, los descomponedores, que son aquellos organismos heterótrofos que tratan de transformar ya esa materia orgánica que está muerta, por así decirlo, en inorgánica. Entonces, en ellos encontramos las bacterias y los hongos. Aquí encontramos la forma en cómo están estructuradas de una u otra forma, cómo se alimentan entre sí en un ecosistema. Pueden darse de dos maneras, una red trófica o una cadena trófica. Una red trófica podemos observar de que una especie, un consumidor o un productor le puede servir de alimento a muchos, a dos o más especies, y que a su vez pues se pueden alimentar de una u otra forma de otro animal sin verse alterado de pronto sí, sin verse alterado pues su supervivencia. Si el caso de que no exista tal animal, ellos se pueden alimentar de otro y así van a permitir de que supervivencia pues se pueda prolongar y no se vea afectada por ese alimento en esa red trófica.
Entonces van a haber interconexiones. Las flechitas indican de que el animal se puede alimentar tanto de este como del otro y así sucesivamente. Y una cadena trófica es aquella donde ya pues de manera ordenada, en una manera lineal y sucesiva, indica quién se alimenta de quién. Entonces vamos que el conejo se alimenta del pasto y a su vez en la ida se alimenta del conejo. O aquí en este caso vemos que el lobo se alimenta del tigrillo, ¿cierto? Y el tigrillo a su vez se alimenta del ratón y el ratón pues de los escarabajos que se encuentran en la tierra, los nutrientes. Entonces vemos de que pues una cadena alimenticia se le puede llamar también una cadena, como le pueden decir. ¿Listo? Entonces otro ejemplo claro de una cadena alimenticia es las plantas que a través del proceso de fotosíntesis obtienen sus frutos. Los conejos pues por ser herbívoros se alimentan de los productores y se consideran consumidores primarios. Luego un consumidor secundario va a alimentarse del primario, en este caso una serpiente, y por último, el consumidor terciario, pues va a alimentarse de la serpiente. Entonces, esto le llamamos una secuencia lineal, por lo tanto, se considera una cadena alimenticia. Otro ejemplo de red trófica, donde vemos de que hay interactuar diferentes animales y se pueden alimentar entre sí. La flecha indica de que el animal, o sea, donde sale la flecha y donde la está señalando indica que el animal que está acá señalando se alimenta de él. Por ejemplo, el pasto lo alimenta el conejo, el saltamonte, el ratón. A su vez, el conejo es alimento del halcón. El saltamonte a su vez puede ser alimento para un sapo, para una culebra, para una araña, para una mantis, para un gorrión y para un ratón. Es decir, que el saltamonte es una de las especies que sirve de mayor alimento a muchos otros, por lo que su supervivencia pues va a estar bastante limitada y tiene que pues buscar muchas formas de poder de sobrevivir en este ecosistema. Entonces, muchachos, esos son ejemplos claros de lo que se pueden dar en nuestro ecosistema interactuando entre muchas redes tróficas y que pues son ciclos que se tienen que dar a lo largo de cada ecosistema. Muchas gracias, esta sería toda la clase de hoy. Nos vemos el próximo sábado y que todos se encuentren muy bien. Hasta luego.